Buenas tardes. Perfecto. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Voy a simular como que lo anterior no pasó. Excelente. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, así me puedo presentar y contarles un poquito más quién soy, a la comunidad que represento. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, tengo entendido, deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Si es así, les pido confirmación porque los he dejado de ver, así que sí, perfecto, excelente. Bueno, entonces vamos ahora sí a compartir pantalla y les voy a contar, me presento, yo soy Solange Rodríguez Soifer, soy la directora del Chapter Buenos Aires de Startup Grind, y hoy vamos a hablar de storytelling y comunidad, una brújula para las oportunidades. Para los que no conozcan Startup Grind, les cuento que es la comunidad independiente de emprendedores más grande del mundo. Actualmente nuclea a 3.5 millones de emprendedores de todas partes. Hay más de 600 chapters en todos los continentes, en más de 125 países, y particularmente en el chapter que estoy dirigiendo, que es el Chapter Buenos Aires, nosotros generamos una comunidad que tiene más de 8.000 miembros, hemos generado más de 45 eventos y se están sumando, estos son algunos de nuestros partners nacionales e internacionales que nos apoyan en esta iniciativa. Pero bueno, yo no les quería hablar de mí, simplemente era como una breve introducción para justificar qué hago acá, ¿no? Pero un poco la idea es hablar de storytelling y esta idea de pensar que nosotros en realidad somos storytellers naturales, ¿no? Nosotros todo el tiempo, storytelling viene justamente de este término anglosajón que tiene que ver con contar historias, ¿no? Somos contadores de historias naturales, contamos anécdotas, rumores, ¿no? Hacemos la sinopsis de una serie, de una película, le contamos a un amigo, a un conocido, de pronto nuestra historia familiar. Y la típica imagen de la fogata, ¿no? Esta idea de todos rodeando una fogata y contando una historia, ¿no? Quizás el sabio de la tribu en un campamento, pero todo el tiempo estamos contando nuestra historia. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que contar nuestro storytelling, nuestro proyecto, nuestra comunidad, nos suele costar explicar de qué se trata, ¿no? Y esto, de nuevo, aplica por lo general para todos los emprendedores, o por supuesto que hay emprendedores más avesados en lo que es el marketing, ¿no? Pero bueno, la razón es muy simple. Nosotros lo que solemos hacer es poner el foco en nosotros mismos en vez de enfocarnos en nuestra audiencia, ¿no? Tratamos de alguna manera de explicar cuáles son nuestros beneficios, por ejemplo, pero lo hablamos desde nosotros, no lo pensamos desde la audiencia. Por ejemplo, fíjense esto. Un producto podría decir, somos la mejor marca de zapatillas, con una gran capellada de primera calidad y un gran diseño, ¿no? A priori, a ver, voy a dejar de compartir un segundito. ¿Esto qué les parece? ¿Qué les parece esta frase? Somos la mejor marca de zapatillas con una capellada de primera calidad y un gran diseño. ¿Está bien o está mal? Si alguno quiere ahí contestar lo que opina. Jorge Mario dice, solo piensan ellos alejados. La capellada es la partecita, digamos, de arriba de la zapatilla. No le habla a las personas, sino al competidor.
Claro, dice Kelly, es excelente. Muy mala porque habla de la marca propia, tal cual. Pero fíjense que nosotros cuando, ahí Jorge agrega otra cosa que me parece muy interesante, es descriptiva, no emotiva. Cuando nosotros hablamos de nuestro producto, de nuestro proyecto, solemos en nuestra web, por ejemplo, o en nuestras redes sociales, hablar de los beneficios, ¿no? Hablar, focalizar en cuáles son esos atributos de nuestro producto. Nos concentramos en, digamos, por decirlo así, en la cosa, ¿no? No tanto en esto que decía Jorge, en la emoción. Entonces voy a volver a compartir pantalla y vamos a ver este caso, ¿no? Ahí creo que estoy de nuevo compartiendo pantalla, sí. Nike, por ejemplo, ¿no? Entonces Nike lanzó una campaña donde no hablaba de cuán buenas eran sus zapatillas o el diseño, qué bien que estaba, o esto que pregunta Alexandra en la capillada, ¿no? Sino que de lo que hablaba era de niñas que no necesitaban cambiar su sueño, ¿no? Que ellas mismas podían cambiar su mundo. Entonces, y en esto de nuevo, lo que hablábamos recién, no se habla exactamente de la cosa en sí como objeto, ¿no? Se trata de convocar a esa audiencia desde el punto de vista de la emoción, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que muchas veces habrán escuchado de Disney o de Pixar y en realidad hay mucho en común que nosotros tenemos con estos grandes realizadores. Fundamentalmente, lo que nosotros tenemos que pensar es que para sobrevivir, no importa, digamos de nuevo, si es una comunidad, si es una startup, hay que tener un alma. O sea, nosotros no podemos subsistir si no tenemos algo que va más allá, ¿no? De lo funcional, ¿no? De los atributos, esto que recién bien decían, ¿no? Me enfoco en la competencia, le hablo a mi competencia. No, en realidad yo le tengo que hablar a la comunidad y para eso necesito yo tener en claro digamos, cuáles son los atributos, ¿no? Que tiene mi alma, pero no desde el punto de vista funcional. Y ahí entra, que muchas veces lo habrán escuchado, lo que es el reason why, ¿no? El por qué claro. Y ese es el ingrediente secreto de esta receta de storytelling, ¿no? De este alma. Nosotros tenemos que tener mucha claridad en el sentido que tiene nuestro proyecto. Entonces, ese sentido, esa razón de ser, va a ser el por qué nuestra audiencia nos va a elegir. No si, digamos, tenemos una web más linda o si tenemos la zapatilla con la mejor amortiguación, ¿no? Sino que la razón de ser es mucho más poderosa que los aspectos funcionales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros hablamos de comunidad y de construir comunidad es pensar cuál es el propósito de nuestra comunidad. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué está esta comunidad acá? ¿Cuál es el sentido, no? Esta razón de ser. Vinculado a esto, ¿cuáles son los valores sobre los que se asienta esa comunidad? Ahí yo tengo que pensar qué es lo que, digamos, qué es lo que me mueve realmente, ¿no? Y que esto no sea una pose, sino que sea algo con lo que realmente nosotros estemos conectados, porque de nuevo, no se trata de sobrevivir, ¿no? De tratar de, bueno, mantenerse en el tiempo. Se trata de construir comunidad, de transformar esa audiencia y conectar con esos valores, que la gente que nosotros convoquemos esté vinculada a nuestros valores. Y eso va a ser realmente una brújula. Nosotros tenemos que pensar en esto para que guíe cada acción que nosotros hagamos, para que nuestras acciones tengan sentido. Entonces, cuando nosotros tenemos en claro nuestro porqué, tenemos en claro nuestros valores, va a ser mucho más fácil que decantemos por ciertas actividades, por ciertas, incluso redes sociales que utilicemos, porque vamos a tener muy en claro a quién le estamos hablando y sobre qué esa persona está conversando. Entonces, en Disney y en Pixar hay, y digamos, en general en todas las historias, está esto que se llama el camino del héroe, ¿no?
un héroe que emprende una aventura, toma una decisión, de pronto se encuentra con un escollo, parece que todo está perdido, pero en ese momento hace un clic, se da cuenta de algo, entonces de nuevo retoma esa aventura, pero digamos, ya con un aprendizaje previo, ¿no? Y hasta llegar finalmente a la conclusión. Ese es el camino del héroe que básicamente reúne todas las historias exitosas. Cuanto mejor esté desarrollado este camino del héroe, eh, digamos, más sólido va a ser ese storytelling. Entonces, acá es interesante porque si ustedes se fijan en todas las historias de Disney y de Pixar y en general en todas las historias, los héroes en general tienen lo que son las necesidades, ¿no? Y tienen los deseos, ¿no? El héroe desea algo, pero en el medio hay una pared que son los obstáculos, que se interpone entre aquello que desea. Entonces, muchas veces, y en este camino del héroe, lo que él desea no es lo que él necesita. Entonces, quizás él lo que desea, por ejemplo, en el caso de Toy Story, es que, no sé, no perder el amor de Andy, ¿no? Entonces, ese era como su deseo, pero en el aprendizaje entiende que él es un juguete y que de lo que se trata es de hacer feliz a un niño, ¿no? Eso es lo que realmente él necesitaba aprender. Del mismo modo, nosotros tenemos que pensar que nuestra audiencia, nuestro cliente, es nuestro héroe, es el héroe de la historia, no lo somos nosotros. Nosotros nos tenemos que correr, ¿no? de ese escenario y darle paso a este consumidor, a este cliente, a esta audiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es el héroe? Porque a esa audiencia que ustedes le están hablando, que ustedes están tratando de transformar en comunidad, es el héroe porque le falta aprender. Hay algo que ese héroe todavía no sabe, ¿no? Que le falta aprender y ahí entran ustedes para hacer justamente qué. Bueno, esos guías empáticos y competentes, y esto es muy importante, ¿no? En competente, porque ahí sí entra lo que nosotros, digo, solemos, ¿no? Porque esto es algo bastante común, solemos poner en el frente, que es cuán competentes somos para resolver estos problemas. Pero en realidad, previo a eso, nosotros tenemos que ser empáticos, ¿no? Tenemos que conectar, sintonizar con nuestra audiencia para poder transformarla en comunidad. Y para eso también tenemos que identificar qué es aquello que le falta aprender, qué es lo que nosotros le podemos brindar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto de de las necesidades y los deseos. Bueno, primero, ¿qué es lo que tu audiencia más quiere? ¿Eso lo tenés en claro? ¿En qué se quiere convertir? Porque de nuevo, hay un deseo ahí, ¿no? Entonces el deseo puede ser, no sé, tener un proyecto una startup que sea exitosa, o puede ser ganar un campeonato, ¿no? Digo, en el convertirse en ese campeón de esa competencia. Bueno, nosotros tenemos que pensar en esos deseos y en esas necesidades. ¿Qué podría necesitar para tener éxito en su misión? ¿Qué le está faltando que vos le puedas brindar desde tu comunidad? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en nuestra audiencia. ¿Y quién da la relevancia de lo que nosotros decimos y hacemos? Bueno, justamente la audiencia. Acá hay una frase de John Steinbeck que es genial, que dice que si la historia no es sobre quien la oye no la va a escuchar. ¿No? Nosotros hacemos oídos sordos a aquello que no nos conecta, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, este caso, ¿no? Tenemos dos publicidades. Mírenla un segundito y díganme qué notan de diferente entre una y otra publicidad. Voy a dejar de compartir un segundito, mírenla así, a ver qué les parece, qué distinguen entre una y la otra. Ahí les dejo de compartir, porque si no, los dejo de ver. O sea, si comparto, no veo. A ver, no sé si siguen por ahí. ¿Qué notaron de esta publicidad?
Bien. Bueno, no sé si lo vuelvo a poner, ok. El problema que tengo es que comparto y dejo de verlos, pero la vuelvo a poner ahí para que se vea. Ahí va, la pongo ahí en grande. Miren esta publicidad. Son dos publicidades, ¿no? Dos publicidades de dos empresas diferentes. A ver qué les parece. ¿Qué encuentran como diferencia? Ahí sí voy a dejar de compartir, porque si no, no veo los comentarios. Bien, Brian dice, la derecha enfatiza una experiencia. Excelente. Me engancha más la de la pareja, pues los veo muy felices. Excelente, excelente. Bien, bien, perfecto. Bien, fíjense, 30% de descuento. Eso le interesa a Alexandra. Liliana dice, la primera publicidad es sobre una experiencia con su pareja, la otra una publicidad es una experiencia en solitario. Qué interesante esto que dice Liliana. Excelente, excelente el comentario. Claro, exactamente. Bueno, me parece interesante que acá la palabra que está un poco en común, ¿no? Es la experiencia. En los dos casos son publicidades que funcionan, pero, y ahora sí voy a volver a compartir, pero fíjense que lo que está pasando, y que también es lo que le pasó a Alexander, es que en realidad le está hablando a personas diferentes. Acá le está hablando a jubilados, fíjense el fondo, ¿no? Con las cataratas, ¿no? Un viaje muy tranquilo, ellos no están vestidos de aventura, ¿no? Lo pueden hacer en pareja, ¿no? Esto que decía Alexander del 30% de descuento, fíjense que dice para jubilados y un acompañante, ¿no? Que era recién lo que hablábamos de esto de que es una pareja, en cambio, también esta observación de acá, en cambio, pareciera que es una experiencia que puede ser más en solitario o con amigos, ¿no? Pero es una experiencia más de aventura. Miren las edades, ¿no? Que cambian. Por eso también Alexander como que en una no se sintió capaz que tan convocado como en la otra, ¿no? Pero de nuevo, no es que esté mal una y la otra. Posiblemente, si ustedes abren un periódico o entran a un sitio web o una revista, esta publicidad, digo, para los que no sean, digamos, no estén retirados o jubilados, esta publicidad no las vean, ustedes no la van a ver. ¿Y eso está mal? No. Está perfecto, porque quien sí la va a ver va a ser el target, la audiencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando para ser efectivos. Cuando nosotros creemos que le hablamos a muchos, no le estamos hablando a nadie, ¿no? Entonces hay que decidirse y distinguir por qué personas está conformada mi audiencia. Por ejemplo, no es lo mismo una comunidad gamer, ¿no? Que una comunidad de mujeres emprendedoras, ¿no? Incluso fíjense Solange, en los aún colores, no, ¿no? aún no se comparte tu pantalla. Ah, En no sé este cómo. momento Ay, creo gracias que por avisarme. Excelente. No estás compartiendo. Tal vez- Ay, no, Alexandro. Bueno, ahí como que es lo que te convocó. No digo que esté ni mal ni bien. A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Disculpen acá. Bien. Ahora sí. A ver si está. Sí, perfecto. Ahí me veo el cuadrito. Excelente. Entonces, les decía, esta comunidad, que es una comunidad gamer, y esta comunidad, que es una comunidad que podría ser, ¿no? Uno interpreta a través de la imagen de mujeres emprendedoras, aunque veo que algunas hay acá por algún muchacho, es bien diferente, ¿no? Es bien diferente el escenario, los colores, la vestimenta, ¿no? Cada uno es exitoso en lo suyo, le habla a su audiencia, pero de nuevo, nosotros tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque los mercados son conversaciones.
Acá hay esto que se llama el manifiesto de Clutren, que no sé si lo conocen, no se los recomiendo, son como 99 afirmaciones, pero esta es muy importante. En definitiva, no se trata, no son cosas los mercados, ¿no? No se trata de cosas, sino es lo que pasa, de lo que se habla en ese mercado, determina la dirección que va a tomar justamente esa industria, ese proyecto, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿nosotros estamos generando espacios para las conversaciones en nuestra comunidad? ¿Estamos interpelando a nuestra audiencia? ¿Los invitamos a que sean partícipes? ¿O solamente les hablamos, ¿no? Como si fuera una especie de monólogo. Bueno, acá tenemos que pensar en esto, ¿no? Si estamos dando estos lugares para que nuestra comunidad pueda expresarse, pueda participar. Otra cuestión que nosotros tenemos que preguntar es, bueno, ¿sobre qué está hablando mi comunidad? ¿Sobre qué conversaciones participa? Y en ese sentido, no es solamente las que participa dentro de mi propia red, las que participa en general, ¿cuáles son sus intereses? ¿No? ¿De qué está hablando en ese momento? A veces también tenemos como límites en los recursos que utilizamos, ¿no? Entonces, a veces hay cierta brecha entre lo que nosotros prometemos o afirmamos y nuestro storytelling, ¿no? Real, lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo estamos cerrando esa brecha. Si yo digo, por ejemplo, que en Startup Grind es la comunidad independiente de emprendedores más grande del mundo, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que demostrar que es la comunidad más grande del mundo. Ahora, si quiero apuntar a ser la comunidad más grande del mundo, bueno, tengo que empezar a decir, bueno, este es mi plan de acción para lograr digamos, sumar más miembros y que estos tengan mayor engagement, ¿no? Estén más enganchados. Bueno, ¿qué voy a hacer? Paso uno tal cosa, paso dos tal otra, ¿no? Pero pensar en esto, si hay brechas en que lo que nosotros afirmamos o lo que nosotros queremos que suceda en nuestra comunidad y lo que realmente ocurre. Otra cosa que es interesante, que ocurre también en Disney y en Pixar, son los easter eggs, pero fundamentalmente en Pixar, ¿no? Los easter eggs son, se le dice así por esta búsqueda como de huevos de Pascua que se hace en Estados Unidos. Entonces, uno está viendo una película, por ejemplo, de Monster Inc. y aparece Nemo, ¿no? Entre los chiches. Y eso está hecho como un guiño para el espectador. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestro proyecto dónde nosotros tenemos estos easter eggs. Los easter eggs son nuestros wow moments, ¿no? Ese momento sorpresa con los que nosotros sorprendemos a nuestra audiencia, con lo que nosotros le damos un valor que esa audiencia no esperaba, ¿no? O que ese cliente no esperaba. Entonces, de toda nuestra propuesta de valor y toda la cadena de valor que nosotros desplegamos, tenemos que pensar en dónde ponemos esa pizca, ¿no? Que va a sacudir y va a sorprender a esa audiencia, porque de eso seguramente va a hablar con otros y se los va a comentar y así se va construyendo esta comunidad, ¿no? Del mismo modo que antes hablábamos, ¿no? De turismo, bueno, en turismo, ¿qué nosotros podemos aplicar para brindar una experiencia a ese usuario cuando hace la compra, ¿no? Y cuando va avanzando, que lo sorprenda, ¿no? Por ejemplo, una agencia de turismo podría ser que una vez que el usuario buqueó y ya se acerca la fecha, le brinde un descuento en un restaurante al destino que va a ir, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero este tipo de cosas, es decir, algo que mi usuario, mi comunidad no esté esperando y con lo que yo lo sorprenda. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente estos wow moments lo que generan son conversaciones positivas y recuerdos memorables, ¿no? La gente se acuerda, nosotros nos acordamos mucho de aquellas anécdotas o eso que nos ha sorprendido, que nos ha sacudido, algún beneficio, alguna sorpresa, algún sorteo, ¿no? Se lo comentamos a otros, aparecen en nuestro WhatsApp o mostramos la fotito, bueno, todo eso, esas conversaciones son las que nosotros tenemos que apuntar a generar. Y como hablábamos antes, pensar que a la idea, al concepto, siempre hay que agregarle una emoción.
Una emoción que depende de lo que nosotros querramos apuntar, ¿no? Puede ser que sea miedo. Yo tengo una comunidad de, no sé, fanáticos de las películas de terror. Bueno, listo, voy a ir por esta emoción. O por el contrario, estoy en una comunidad, no sé, educativa para niños. Entonces voy a apuntar más a la alegría, ¿no? Entonces tengo que ver en qué comunidad me estoy moviendo para no solamente pensar conceptualmente cómo la expreso, de qué se trata mi proyecto, sino también qué emoción quiero generar en el otro. ¿Por qué? Porque el cerebro ama el storytelling. Nosotros está, digamos, comprobado que cuando nosotros escuchamos una historia que nos convoca, que nos interesa, que nos emociona, generamos cortisol, que es la hormona que está vinculada a la atención, generamos dopamina, que es la hormona vinculada al placer, es algo que digamos, nos llena, y también generamos oxitocina, que es la hormona vinculada al cuidado, ¿no? Tomamos acciones cuando nosotros tenemos, digamos, recibimos, estamos expuestos a una historia que nos convoca. Cuando nosotros sentimos, tomamos decisiones. Acá hay una frase de Maya Angelou que es hermosa, que dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¿No? Entonces, nosotros cuando creemos incluso que estamos tomando decisiones racionales, hay emoción detrás de eso, hay un sentimiento detrás de eso. Y nosotros tenemos que tratar de corrernos de nuevo de esta idea de que vendemos o de que ofrecemos o de que nuestro proyecto se trata de una cosa, y tenemos que corrernos de lo que son los datos, porque los datos nos los olvidamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuántos goles hizo Messi? Nos los olvidamos. En cambio, las historias sí las recordamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en nuestro storytelling, no solamente es una cuestión bueno, que quede lindo, ¿no? Que sea marketinero. No. Por un lado tiene que haber una autenticidad detrás de ese storytelling. Pero también tener en cuenta que el storytelling atrae, digamos, mayores ingresos y atrae mayor engagement, mayor compromiso de la comunidad. Si yo les muestro esta imagen, por ejemplo, me voy a dejar un ratito para que ustedes me digan, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Entre un producto y el otro, a ver si lo pueden identificar. Voy a dejar un minutito. A ver, voy a dejar de compartir, a ver si... Cada producto es más alegre, de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a responder esta pregunta que hace Liliana, que es súper interesante. Excelente. Bien, voy a compartir un segundito más, a ver si alguno se anima también a dejar su comentario de cuáles son las diferencias entre un producto y el otro. ¿Qué notan? Sí, estoy compartiendo, me parece que no estaba compartiendo nada. Estoy amenazando con compartir. A ver, ahí va. Ahora sí que estoy compartiendo. ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre estos productos? A ver si lo identifican. Ahí Liliana ya se animó y dijo, bueno, que uno es más alegre que el otro. A ver, voy a dejar de compartir y vamos a ver si alguno hizo algún comentario. La alegría llama a la acción. Excelente, excelente. El de la derecha nos trae más recuerdos, dice Roberto. Jorge dice, el nombre le da más valor. Excelente. Bueno, tenemos un ganador. Está bien todo lo que dijeron, pero tiene que ver un poco con lo que dice Jorge y le voy a agregar
que ahí va, está más allá del precio, excelente. Bueno, tiene que ver con esto que dicen ustedes, ¿no? Claramente uno percibe el producto de forma diferente, pero como lo percibe de forma diferente, si bien la receta básica es la misma, porque digamos, es la misma, es el mismo producto en su constitución, lo que cambia a partir de esta presentación, además, fíjense, cambia por un lado el nombre, ¿no? La manera que uno expresa este producto, pero el precio, ¿no? El valor digo, va más allá del costo. No es que es proporcional este aumento de precio al costo que implica ponerle una cremita arriba y estas pintitas, ¿no? En realidad, la percepción de valor es mucho más alta, ¿no? Entonces, uno está dispuesto a pagar más. Entonces, no es lo mismo decir cupcake que decir Magdalena, ¿no? De nuevo, en este sentido, ¿no? El storytelling impacta directamente en el valor, ¿no? En el precio, en lo que el cliente está dispuesto a abonar. Entonces, para tener en cuenta, nosotros podemos medir el storytelling. Podemos tomar métricas de ese storytelling. ¿Cómo? Bueno, primero, y un poco responde a la pregunta de Liliana, hay que definir cuáles son los indicadores de tu storytelling. ¿Qué KPIs, ¿no? ¿Qué KPIs? ¿Cuáles son esas métricas claves, esos parámetros que definen para vos lo que es éxito o fracaso? ¿No? ¿Qué sería lo que vos querés que suceda en esa comunidad? ¿Y cuánto querés, ¿no? En términos digamos, hay que dimensionarlo esto, hay que tratar de decir, por ejemplo, yo quiero que mi audiencia llegue el año que viene a X cantidad de personas, ¿no? Yo cuando comencé con Startup Grind tenía un objetivo de decir, quiero que de la comunidad necesito que forme parte tanta cantidad de gente porque obviamente hay una conversión, ¿no? Hay en un funnel, un embudo de conversión, entonces yo para lograr la cantidad de personas que necesito para que, digamos, dé sentido a las actividades que se hacen, bien, lo que yo hago es decir, necesito una X cantidad de personas que formen parte de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un KPI. Otra cosa que nosotros podemos medir es el engagement del social media, ¿no? De las redes sociales. Medir cómo performa en cantidad de likes, en comentarios, en compartir, ver si está funcionando la estrategia que yo tengo en mis redes sociales, porque puede ser que me encuentre con que le estoy hablando a la pared, entonces quizás no sea interesante para mi audiencia esto que yo estoy compartiendo, no termina de ser un contenido de valor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿de qué manera logro ese engagement? Otra cosa que podemos medir es el word of mouth, ¿no? El boca a boca, que en este caso nosotros podemos pensar en cuántas conversaciones se generan, las historias, ¿no? que se comparten, ¿no? Todo esto me ayuda a entender cuál es el alcance, cuál es el impacto que tiene mi proyecto. Otra medida que podemos tomar es el cambio de percepción. El antes y el después del espectador o de la audiencia luego de estar en contacto con mi historia. ¿Qué pasó, no? Ahí. ¿Qué cambió? En esto de nuevo, si mi audiencia es el héroe, bueno, ¿qué logré yo para que esa audiencia aprendiera algo, se llevara algo, ¿no? Ese cambio de percepción también lo tengo que pensar. El tiempo de atención, el tiempo que nosotros logramos mantener a esa audiencia enganchada, ¿no? Entretenida, atenta, que por ejemplo en YouTube se puede medir, la métrica es el watch time. Yo tengo una comunidad donde subo videos, ¿no? Entonces mido a ver qué tiempo de atención está. Otra medida es decir, bueno, organizo un evento. ¿Cuánta gente entró y cuánta gente se quedó? ¿Cuánta gente terminó al final? Eso también me permite medir el engagement de la comunidad. El tráfico o churn, ¿no? El churn, el tráfico, la cantidad de visitas, por ejemplo, la cantidad de abandonos.
es decir, medir el movimiento que genera nuestra estrategia de storytelling. Si, por ejemplo, yo posteo un banner que va a una URL y veo que cuando llegan a la URL la gente inmediatamente abandona, hay ahí algo que no está siendo concordante. Ese usuario, ese cliente, no está logrando, digamos, siente que no se cumple la promesa de marca, siente que lo que le prometieron en ese banner de publicidad no se cumplió en la web a la que arribó. Entonces ahí tengo que también hacer ajustes. Entonces, este tipo de medidas a lo que apuntan es, en definitiva, en general, en muchas comunidades, porque tienen que sostenerse, es la conversión, ¿no? Entonces, decir, bueno, perfecto, la gente conversa, tengo engagement, bien. ¿Cuántas ventas, digamos, cuántas conversiones generó mi estrategia de storytelling? No es solamente cuánto, no sé, la gente le dio like, ¿no? Porque esa es una métrica interesante, pero seguiría estando en la órbita de lo que se conoce como las vanity metrics, ¿no? Las métricas de vanidad. Yo tengo que ver concretamente qué logré con mi estrategia de storytelling. La gente se suscribió más, compró más. Bueno, eso significa que es una estrategia que es exitosa. Bien, acá les estoy dejando para que me sigan, ¿no? O me contacten en caso de dudas, pero me gustaría, si tienen alguna pregunta, algo que querramos que abordemos, aprovechar estos minutitos para poder, digamos, de responder a sus preguntas. Mientras tanto, los animo a seguirnos en startupgreen.com buenos-aires para que puedan también conocer los eventos que van a venir el año que viene, entre los cuales hay una conferencia global en Silicon Valley que es súper interesante, en la cual también pueden asistir de manera virtual. Bien, voy a dejar de compartir entonces mi pantalla, a ver, creo que me pasé unos Bueno, minutitos. Solange, oye, Ahí va. Creo que me pasé unos minutitos, perdón. no, y de hecho ya Bebi nos va a cerrar la sala, entonces agradecerte mucho, mucho por compartir. Yo soy un fanático del Club Train Manifiesto. Las conversaciones, los mercados son conversaciones, definitivamente es una de esas verdades, una realidad gigantesca que todos debemos aplicar en nuestras comunidades. Entonces, ya saben, muchísimas gracias. Saludos allá a Buenos Aires. Espero estar algún día por allá. Es una de mis metas realmente Más que para bienvenido. tachar. Ya saben, estamos en una de las salas con Carla hablando de comunidades sostenibles, hablando específicamente de negocios verdes Colombia. Y en la otra sala estamos con Jorge Mario hablando de psicología del emprendedor, metiéndonos en la mente de los emprendedores para ver cómo se enganchan en las Excelente. comunidades. Entonces, chao. Excelente. Vamos para allá. Muchas gracias a todos. Gracias.